Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. José Gorostiza. Guión basado en el texto de Andrés Ramírez Díaz. José Gorostiza Alcalá nació el 10 de noviembre de 1901 en San Juan Bautista, Tabasco, hoy conocido como Villahermosa. Fue un autor, poeta y diplomático mexicano a quien se le conoció como el poeta de la inteligencia, debido a la pureza y delicadeza que manejaba al escribir. La historia de su vida transcurrió moviéndose entre cargos gubernamentales, por supuesto, sin dejar de lado a la escritura. Respecto a su obra literaria, aunque no ha sido precisamente vasta, disfrutó de hondura y originalidad, lo cual lo hizo destacar entre varios colegas. A partir de 1929, laboró como maestro de literatura mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dio clases de historia actualizada en el Colegio Nacional de Docentes en 1932 y además fue líder del Departamento de Bellas Artes de la SED. Es importante destacar y no olvidar que Gorostiza perteneció al llamado grupo de contemporáneos en sus años de juventud, compartiendo espacio con un grupo de literatos, entre los que destacaron Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Antonieta Rivas Mercado y Salvador Novo. Ellos se encargaron de propagar los avances culturales en México entre 1920 y 1931. Gorostiza fue un hombre que demostró tener cualidades tanto para las letras como para misiones diplomáticas. De esta forma tuvo la posibilidad de ejercer diversos cargos dentro del ámbito gubernamental de México. En 1927 fue canciller de su país en Londres, Inglaterra. Escribió una amplia variedad de textos que llevaron a recordarlo dentro de la lírica mexicana del siglo XX. Realizó obras como Canciones para cantar en las barcas de 1925, donde inició una búsqueda por la expresión poética pura, el interés por la métrica clásica y otros temas famosos. Otra de sus creaciones fue Muerte sin fin, de 1939, considerado como uno de los más destacados poemas largos escrito en español del siglo XX, en el que sus versos reflejan simplicidad. En ellos mantiene el diálogo entre la vida común y la expresión precisa, con la que encuentra una poética intensa del ser, de todo el mundo y de la muerte. Años más adelante, en 1964, escribe Poesía, un texto en el cual se reúnen los libros anteriores con poemas inconclusos bajo el título del poema frustrado y el ensayo Notas sobre poesía. Un artículo escrito por Ronaldo Rentería habla acerca del gran escritor que fue Gorostiza, comparando su trabajo incluso con el mismo Góngora. El ensayista expresa: es Gorostiza, sin duda, uno de los casos más logrados de la lírica mexicana contemporánea en lo último que va del siglo XX. El mismo José Gorostiza realizó una crítica sobre su primer trabajo literario. Expresó que algunos de los poemas surgieron de la lectura de otros escritores. También consideró que fue pobre, que en ella hubo una estructuración métrica poco cuidada y un sentimiento muy personal. Un ejemplo está en su trabajo, Muerte sin fin, el cual es la elaboración perfecta de un material poético denso y vasto. Incluso me atrevería a colocarlo a la altura de Góngora, Valery, Sor Juana y Eliot. José Gorostiza recibió el reconocimiento del público y de la academia con sus dos primeras obras. También, en 1954, la Academia Mexicana de la Lengua lo seleccionó como integrante para ocupar la silla número 35. Los últimos años de su vida, el poeta los vivió entre tareas y cargos políticos, más el desarrollo de sus dos últimas publicaciones,
poesía y prosa. Murió a los 71 años en Ciudad de México el 16 de marzo de 1973. La poesía de Gorostiza se caracteriza por ser reflexiva, analítica e intensa. Otorga la impresión de ser ligera, pero en el fondo, su contenido filosófico y simbólico ha despertado un interés absoluto. El poema Muerte sin fin, una de sus obras más sobresalientes, aborda la temática de un vaso lleno de agua, un objeto común y corriente que, sin embargo, representa la creación y la inquietud de la vida, del mismo lector, de Dios, del ser humano, del planeta, del ser y de la nada. ¿Qué puede ser si un vaso no? Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa. Ay, tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma. El poema se divide en 3 piezas y en 3 temáticas. En la primera habla del yo como hombre, en la segunda de Dios y en la tercera habla del cosmos y de la muerte. Te agradecemos tu compañía. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz. Este programa es posible gracias al proyecto Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, dirigido por la doctora Adriana Hernández Sandoval. Es producido por la editorial Piedra Besuar. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Vocal Studios. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.